Hola, pues después de ver las generalidades de Excel, continuamos con esta segunda lección. En esta lección lo que vamos es a introducirnos al entorno de la hoja de cálculo de Excel. Este es el entorno de trabajo ya en pantalla de Excel, y lo que vamos a ver es que hay en cada uno. Entonces vamos a iniciar. Esto es la barra de título. Aquí vemos el nombre del archivo y su extensión. XLSX es la extensión de una de las extensiones de Excel. Aquí pues tenemos los botones de cerrar, de maximizar, de minimizar. Este es el usuario de Excel. Normalmente la licencia, la cuenta de Excel está conectada a un usuario sea de un correo educativo o de un correo Hotmail del Drive. A ver, por aquí tenemos la jerarquía de las hojas de cálculo de los libros de trabajo es la siguiente. Pues tenemos un libro de trabajo que se llama curso Excel, en este caso, por ejemplo. Dentro de los libros de trabajo hay hojas. Entonces yo aquí tengo una hoja que se llama temario, otra que se llama introducción, otra que se llama entorno Excel, otra que se llama atajos de teclado, etc. Y dentro de las hojas hay filas, que son estas, que vienen por números, y columnas, que son estas, que vienen por letras. Y ellas en sus intersecciones forman lo que conocemos como celdas. Esta es una celda. Aquí tenemos la barra de el control del zoom. Le podemos ponerle más amplio, más pequeño. Esto es botones de vista, visualización normal o de diseño de página. Aquí tenemos la barra de accesos rápidos. Toda esta de aquí, donde está archivo, inicio, insertar, toda esta se llama la cinta de opciones. Esta de aquí, esta es la barra de fórmula. Cuando estamos escribiendo una fórmula, ella automáticamente se escribe aquí, o la podemos escribir directamente aquí. Por ejemplo, yo estoy en esta celda activa y aquí pongo igual 1 más 1, 2. Entonces mire que aquí veo el resultado aquí en la celda, pero aquí veo es la fórmula. Entonces esta es la barra de fórmulas. Siempre las fórmulas las vamos a visualizar aquí, y aquí en la celda pues lo que vamos a ver es el resultado. Y esta es el cuadro de nombres. Entonces, ¿qué me dice? Que esta celda donde estoy yo activo se llama la C4, y es correcto. Mire, la columna C de la fila 4 forma la celda C4. Es un nombre de celda, está formado por la letra de que denomina la columna y el número de la fila. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí hay una barra. Vamos a ponerle de modo, que me dice, mire, en estos momentos dice listo. ¿Por qué? Pues porque yo aquí acabo de ejecutar un cálculo que ya está hecho. Si yo quiero escribir, por ejemplo, le voy a dar doble clic o F2. Miren lo que me dice, que está en modo de escribir, o sea que estoy yo escribiendo algo en la celda. Ahora, si por ejemplo yo aquí tengo un texto, lo voy a editar, o sea, lo doy F2. Ahora me dice que estoy en modo edición, o sea que estoy modificando un texto que ya está escrito. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto. Ahora vamos a ver a modo paseo cada uno de las opciones más importantes que hay en las cintas de opciones, y vamos a iniciar con archivo. Entonces, ¿qué hay en archivo? En archivo está inicio,
menú inicio, pues aquí puedo crear un libro en blanco, puedo ver todos estos tutoriales que me ofrece Excel, o si no hay unas plantillas. Si yo le doy aquí en más plantillas, están agrupadas por categorías y son plantillas prediseñadas que nos ofrece Microsoft para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hay una plantilla esta para llevar un presupuesto mensual, una tipo calendario, un formato de factura, una barra de situación, un balance de situación, perdón, estos programas de ausencia del empleo, un diagrama tipo Gantt para planificador de proyectos, y etcétera, etcétera. Y hay muchas plantillas que podemos llegar a utilizar y están ya de forma nativa prediseñadas en el Excel. Menú abrir, pues aquí es donde puedo dar apertura a nuevos libros. Aquí veo los libros que recientemente han sido abiertos, o si no me voy por el directorio, por el repositorio, y accedo hasta la carpeta donde está contenido el archivo, le doy doble clic y abrir. Puedo también abrir desde el OneDrive algún archivo que tenga por allá. Ahora información. En información que encontramos, pues hay una primera parte que son las propiedades del archivo. Entonces este es muy importante porque acá es donde podemos visualizar también, una de las formas en las que podemos visualizar, porque también podemos verlo desde otra parte, el tamaño del archivo, la fecha y hora de la última modificación, la persona que creó el archivo y la persona que hizo la última modificación. Y Excel tiene ahora en esta versión desde la 2016 una opción muy importante, que es el tema de administrar libro. Aquí Excel nos ofrece opciones de recuperar libros que el mismo Excel ha auto recuperado y lo ha guardado en nuestra memoria por si se nos llega a perder. Entonces, o a veces nosotros abrimos un archivo nuevo, empezamos a trabajar y nunca lo guardamos. Pues si nos metemos por aquí a recuperar libros no guardados, de pronto pueda Excel llegar a recuperarlo. Aquí proteger libro, pues aquí yo tengo varias opciones, después las veremos. Yo puedo ponerle al Excel, cifrar el Excel, encriptarlo para que quede con una contraseña de apertura. Esto es, por ejemplo, si se maneja información confidencial y yo quiero que al abrir el Excel le pida una clave a la persona que está intentando abrirlo. Entonces lo hago desde acá, me vengo a proteger libro, a cifrar con contraseña. Puedo ponerle clave a una hoja. Puedo proteger la estructura del libro. ¿Qué es proteger la estructura del libro? A ver, nos vamos a volver aquí. Yo aquí tengo estas hojas, ¿no? Yo puedo, dentro de lo que es trabajar con las hojas, mire, yo tengo varias opciones. Yo puedo una hoja, bueno, acá si nos paramos en una hoja, le doy clic derecho, yo puedo insertar una nueva hoja, puedo eliminarla, puedo cambiar el nombre, puedo moverla, puedo decirle que quiero ver su código Visual Basic, puedo protegerla, puedo ponerle un color, por ejemplo si yo le pongo un azul, pues mire que ya se pone azul, y puedo ocultarla y puedo mostrarla. Cuando yo escojo la opción esta de proteger estructura, Excel ya no me va a permitir esto mientras el libro esté protegido con clave. No me va a permitir o mostrar o ocultar, ni moverla, ni cambiarle el nombre, nada. Todo esto va a salir inhabilitado. Entonces esto es lo que pasa cuando protejo la estructura del archivo, que lo veremos después en un módulo de seguridad. Vale, ahora
Sigamos aquí en archivo. Estábamos en información. Vale, ¿qué más hay acá? Esto es un comprobador de problemas del archivo. Una comprobación automática. Tengo opción de guardar como. Entonces pues para guardar un archivo me vengo y le digo guardar como. Escojo el repositorio o carpeta donde lo voy a guardar. Le pongo un nombre. Recuerden que no acepta caracteres especiales. Y escojo el tipo de formato Excel. Entonces hay 4 tipos de formatos que llegamos a utilizar. Bueno, de Excel, porque también hay a veces libros que los debemos guardar como CSV o TXT, pero eso ya no son formatos de Excel. A ver, libro de Excel. El libro de Excel normalmente lo guardamos como un XLSX, libro de Excel. Es el que normalmente utilizamos. Cuando en el archivo de Excel tuvimos que hacer procedimientos de programación de Visual Basic o de macros, tendríamos que guardar el archivo como XLSM para poder que esas macros puedan ejecutarse sin problema. Está el libro de Excel 97 de 2003, que está aquí porque pues la versión del cambio de la versión 97 de 2003 a la después de la 2003, creo que estuvo la 2007, pues muchos de esos archivos dejaron de ser compatibles con lo que de esta nueva versión en adelante hay en Excel. Entonces, como hay archivos hechos en esa versión que abiertos o guardados en un nuevo formato extensión de Excel, dejarían de funcionar muchas de sus opciones. Entonces por eso todavía se tiene ese formato, pero pues si es un libro nuevo que estamos trabajando, jamás lo vamos a guardar ahí. ¿Por qué? Porque la versión esta 97-2003 solo tenía 69.000 filas, era más lenta, la interfaz era otra, los archivos quedaban mucho más pesados. Y por último hay un formato que a mí me gusta mucho, que es este libro binario de Excel, por extensión XLSB. Este formato de Excel fue creado por Microsoft para tratar archivos de gran tamaño. Y ahí las ventajas que tiene guardar un archivo en este formato es que se aumenta por mucho la velocidad en que abre el archivo y en la que realiza los cálculos, y nos consume menos memoria RAM de nuestro computador. Y además guardar un archivo en esta opción le disminuye el peso. El peso del archivo lo disminuye casi entre un 40 y un 50%. Por ejemplo, este archivo que yo tengo, que pesa 5 GB, si lo guardo en esta opción va a pesar máximo 3. ¿Cuál es la única desventaja que he encontrado yo trabajando con XLSB? Pues que cuando intenta abrir un archivo de estos en Google Sheets, por ejemplo, no lo lee y no es posible abrirlo. Entonces ha sido la única desventaja que hasta ahora me he encontrado, y lo uso mucho. Esto es lo que tiene que ver con guardar. Aquí pues está el tema de imprimir, esto de compartir. Podemos anexarlo a un correo electrónico si trabajamos con correo de Outlook. Recuerden que Outlook hace parte de la suite de estos programas ofimáticos de Microsoft. Entonces están conectados, o puedo compartir el archivo con otras personas a través del OneDrive para hacer trabajo colaborativo. Aunque para ese tema de trabajo colaborativo pienso que la mejor opción sí es Google Sheets. Me parece que no va muy bien esto del Drive aquí en el Excel.
Exportar, pues puedo guardar el archivo como un PDF. Publicar es porque yo tengo mi cuenta de Office conectada con mi cuenta de Power BI y puedo, si llego a crear archivos de análisis de Power BI aquí en mi Excel, los puedo publicar instantáneamente en la versión de desktop, en la versión de escritorio o a la versión web. Y ahora nos vamos a ir aquí a cuenta. Pues que hay aquí en cuenta, siempre que queramos saber, que nos pregunten qué versión de Office tenemos, pues tenemos que venirnos aquí a cuenta y nos dice, por ejemplo, para mi caso, que tengo la versión Professional Plus de Office 2016 y que contiene todos estos programas de la suite, y que además, muy importante, mi producto está activado. Cuando tenemos un Office que lo hemos descargado, no hemos comprado la licencia o lo hemos bajado, como dicen, craqueado o con una número de, o con un activador, que hay varios activadores que digamos le dicen mentiras a Office y activan la licencia por cierto tiempo. Pues cuando hacemos eso, se activa el producto, pero cuando esto no está y el programa nos está pidiendo licencia, aquí va a salir el producto no activado. ¿Qué más tenemos aquí? El tema de Office, o sea, yo tengo ahora multicolor, con franjas verdes, con grises y todo. Se puede poner gris oscuro, blanco. Aquí puedo hacer actualizaciones, una actualización en línea del programa, buscar actualizaciones, parches que llaman. Vámonos a ir a opciones directamente, y aquí pues hay una cierta cantidad de opciones. Ahí en general, pues aquí lo más importante es que podemos manipular la fuente y el tamaño de letra predeterminado de Office en fórmulas. Aquí lo más importante, debemos siempre tener el cálculo del libro que esté automático. ¿Qué quiere decir un cálculo? ¿Cuál es la diferencia entre cálculo automático y manual? Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, tengo yo aquí estos dos números y hago una suma. Perdón, las fórmulas se pueden iniciar con igual o con más. Vamos a iniciarla con igual. Tengo estos dos y los sumo, ¿no? Cuando me arroja el resultado, que es 9, esto vieron, se hizo de forma automática. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo configurado el cálculo de forma manual? Mire, lo voy a cambiar aquí por manual. Pues ¿qué pasa? Que si yo le cambio este 8 por un 20, por ejemplo, pues se supone que debería darme aquí en esta celda un resultado de 21 y no lo hizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos actualizar esa fórmula manualmente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Uno es apretando la tecla F9, otro yendo a archivo, a opciones, a fórmulas y cambiándola de manual a automático, o un atajo para llegar hasta allá, que está aquí mismo en la ficha de opciones, es a través de la ficha fórmulas, opciones para el cálculo, y le damos automático, y ahora ya lo tenemos. Vale, otra opción, a ver aquí, fórmula, lo mismo, revisión, es todo un tema ortográfico. Estas son opciones todas de guardado. En avanzadas tenemos el tema de separables de miles y queremos trabajar con puntos, con comas. Eso todo lo tenemos que venir a manipular aquí. Opciones del libro, si no queremos mostrar las pestañas, o sea estas, las barras de desplazamiento, personalizar cinta y opciones. A ver, esto es importante. Por ejemplo, normalmente en el Office la barra de la cinta de la pestaña de programador nunca está activa. Entonces, para activarla, esta que está aquí casi nunca viene activa por defecto.
Para activarla nos tenemos que venir a cinta de opciones y marcar programador. Y ahora ya ella se va a poner aquí. Barra de accesos rápidos, aquí es donde ponemos estos que yo tengo aquí. El guardar, el deshacer. Aquí normalmente se pone lo que más utilicemos. ¿Para qué? Para no estarlo buscando aquí entre las opciones o con los atajos de teclado. Complementos, aquí es donde están los complementos que podemos activar, que tenemos activos o que tenemos inactivos del archivo. Ejemplo, el Solver es un programa de gestión de operaciones, de resolución de programación lineal, el Power Pivot, el Power Map, las herramientas para análisis, y estos son todos los complementos que yo por ejemplo tengo inactivos. El MySQL, for Excel, tengo varios. Y aquí en centro de confianza lo más importante, nos venimos aquí a configuración del centro de confianza y configuración de macros, habilitar las macros para que las macros se ejecuten. Así digan que es peligroso, normalmente es mejor tenerlas habilitadas. El contenido externo, cuando yo conecto dos archivos, tengo fórmulas entre dos archivos, puedo habilitarlo para que siempre la conexión quede automática o que me lo pregunte. Y por último, importante, es esta, la configuración de Activities, y le podemos decir esto, preguntar antes de habilitar. Estas son las opciones de la barra de archivo. Continuamos. Entonces, después de la ficha archivo, pues vamos a ver qué es lo que hay en la ficha inicio. Entonces, en la ficha inicio encontramos todo lo que tiene que ver con tipo de fuente, tamaños, negrita, cursiva, subrayado, bordes, formatos, fondos, alineaciones de texto, formatos de números, formatos condicionales, formatos de tablas, el borrar, las fórmulas de autosuma, el promedio, el buscar y seleccionar. Ahora la ficha insertar. En insertar pues tenemos todo lo que tiene que ver con la inserción de tablas dinámicas, de imágenes por esta parte, de complementos. El Office Excel tiene como una store, una tienda en la que hay complementos, hay algunos gratuitos, otros de pago para ciertas cosas. Yo por ejemplo tengo aquí activado un complemento de diagramas que me hace diagramas de Gantt, otro para insertar videos aquí mismo en el Excel. Bueno, después tenemos todo lo que tiene que ver con gráficos y mini gráficos. Esto, segmentación de datos, escala de tiempo, esto hace parte de tablas dinámicas, vínculos, hipervínculos. Después veremos cómo hacerlos. E inserción de textos y símbolos. Ficha y disposición de página. Aquí está lo que tiene que ver con la configuración de la página, su orientación, su tamaño, las márgenes. Si queremos ver las líneas de división, miren, ahí las muestra. Yo por lo general siempre no me gusta tenerlas, los encabezados, me quitan los nombres de las filas. Esto es un tema de organizar. Esto es más para trabajar con imágenes, para si una quiere que alguna imagen quede de fondo, otra encima, entonces una la envía atrás, otra adelante. Si quiere que queden alineadas en la misma posición, pues de vertical, horizontal, se hace por ahí. En la ficha fórmulas, todo lo que tiene que ver con las fórmulas de Excel, que a su vez estas están agrupadas por grupos. Entonces hay fórmulas financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda y referencia y otras más.
nombres definidos. Esto es, nosotros podemos darle a las tablas, a un rango, bautizarlo por un nombre y después poder acceder a él desde esta parte o desde fórmulas. Por ejemplo, mire, todos estos son nombres definidos que tengo yo en este archivo. Si yo le doy clic a Italia, él me lleva a Italia. Mire, yo tengo definido que estas tres celdas tienen un nombre que se llama Italia. Ya también lo veremos en las clases. Auditoría de fórmulas. Esto nos sirve para rastrear qué celdas, qué valores están afectando a cualquier cálculo. Por ejemplo, yo quiero ver cuáles son los predecesores de este resultado de fórmula, que es 21. Yo vengo y le voy a rastrear precedentes. Entonces acá ya me dice que es la suma de este 1 con este 20 me da el 21, y después quito las flechas. Eso es más o menos mostrar fórmulas, pues me las muestra igual a como si fuera el editor. La barra de fórmulas, vamos a volver a dar aquí. Tenemos el tema de opciones para cálculo, lo que vimos ahora, que accedíamos desde la ficha archivo, opciones, pues desde aquí accedemos más fácilmente desde el menú de fórmulas. Ahora pestaña datos, con esta trabajamos tanto, todo esto, obtener datos externos, obtener y transformar, es lo que les dije que hacía parte de un complemento que se llamaba Power Query, o sea, como consultas. Entonces, desde aquí que podemos traer tablas, traer información desde otras fuentes. Todo es el tema de conexiones, actualización de todas las conexiones. Cuando yo vinculo dos archivos, cuando vinculo información de una página en internet, de una base de datos, de un servidor, eso, cada que hago una cosa de esa, lo que estoy haciendo es abrir una conexión, y eso se vienen a actualizar todo desde aquí, o las propias tablas dinámicas. Entonces, un ejemplo de conexión. Bueno, aquí no tengo ninguna, pero si conectara yo una tabla de la web o me conectara a un servidor, esas conexiones saldrían aquí. Editar vínculos. Yo puedo vincular normalmente lo hacemos vincular dos archivos, porque de uno pues alimentamos fórmulas del otro. Por ejemplo, voy a abrir un archivo nuevo aquí, voy a poner un 5 acá, esta celda, y vamos a decir que esta celda va a hacer referencia a esta hoja con el 5, a la hoja 1, celda A1, el 5. Entonces ahora mire lo que me dice, que 1 más 5 da 6, y que ya hay un vínculo al libro 2 de trabajo, y es ese vínculo que acabamos de desarrollar. Vale, pues ahora esos son los vínculos. De aquí este es un tema de ordenar y de filtrado en bases de datos, en tablas. Esto también se aplica para tablas, para el texto en columnas nos sirve para cuando nos pasan archivos, por ejemplo CSV, delimitados por comas, por puntos. Después haremos un ejercicio de apertura de uno de estos archivos. Bueno, es algo como más o menos así. Supongamos que tengo una tabla y los archivos vienen de este tipo: casa, perro, celular. Mire que vienen en una misma columna, en una misma celda, perdón. Tengo tres campos, uno que dice casa, uno que perro y otro celular, y están delimitados por un punto y coma. Esto se llama un delimitador. Si yo señalo la columna, me vengo a texto en columnas
le digo que delimitado y le digo que por punto y coma, mire, aquí ya me marcó que hay un campo casa, otro perro, otro celular, y le decimos finalizar. Entonces lo que antes era una sola celda, ahora se convirtieron en 3. Eso lo vamos a hacer con texto en columnas. Esto es para quitar duplicados, validación de datos. Este es el mismo Power Pivot. Esto es un tema de análisis de hipótesis y previsiones. Esto es el Solver, el programa de análisis de operaciones que nos permite montar modelos de optimización con funciones objetivos de maximizar o minimizar para resolver ecuaciones complejas, digamos. Y aquí en análisis de datos es donde tenemos puras opciones de tipo estadística. Podemos hacer regresiones lineales, hacer estadística descriptiva, análisis de Fourier, histogramas. Esto es estadística pura. En la ficha revisar, tema ortográfico. Lo más importante es el tema de proteger hoja y proteger libro. Les había comentado ahora que podemos proteger la hoja con claves para que no deje hacer cambios. Si le damos proteger hoja, aquí en este cajón definimos la contraseña que queramos y aquí marcamos las opciones que queremos que le permita hacer al usuario. Por ejemplo, en este momento lo que sale predefinido es que solo nos deje seleccionar celdas. Si le damos a aceptar así y yo vengo a hacer algo acá, mire que me dice que no. Lo único que puedo es andar en la hoja. Entonces le vuelvo y le digo desproteger hoja. Pero eso porque yo no le puse clave. Si tuviera una clave no la conocemos, no podemos, no podemos por esta opción desproteger la hoja. Después sí se pueden hacer otras cosas, pero ya eso es por otras vías. Proteger libro, podemos proteger libro también con claves. Vista, en vista está todo el tema de saltos de página, de diseño de la página, de lo que vemos, las líneas de cuadrícula, del zoom y de opciones de ventana. De aquí la más usada, vamos a ver, es por ejemplo, el inmovilizador. Voy a venirme, por ejemplo, voy a pararme aquí en esta hoja. Mire, yo por ejemplo cuando trabajamos con bases de datos que son extensas, pues uno normalmente tiene los títulos de campos aquí y aquí información, y la información va hasta abajo, pues hasta el número de campos que sean, y uno pues mientras baja, lo mejor es nunca perder de vista los títulos, por ejemplo, para saber en dónde está parado o en dónde va a hacer alguna modificación. Entonces para eso hay que inmovilizar el panel. Es como se hace. Por ejemplo, yo quiero inmovilizar la fila 3, entonces voy a señalar toda esta fila 4, le voy a dar inmovilizar paneles. Mire que se hizo esta lineecita que se ve por acá, ahora abajo, y mire que los títulos nunca los pierdo de vista. Y si quiero inmovilizar una columna y también una fila, es decir, por ejemplo, que si me corro a la derecha siempre vea las líneas, esta salchicha, jamón, y si me corro hacia abajo siempre vea los títulos. Entonces lo que hago es venirme y me paro en la intersección de ellos, o sea, esta celda, quito movilizar paneles, quito el que ya había hecho y vuelvo y le digo inmovilizar paneles. Entonces mire que se me hicieron ya dos líneas, una aquí, otra aquí, y si me corro a la derecha, mire, eso es lo que podemos hacer con inmovilizar paneles. Y aquí está la ficha de programador, que esto ya es Visual Basic, esto ya son las famosas macros. Después está la ficha de ayuda y después el complemento de Power Pivot, que ya hace parte de un curso pues de corte avanzado.
Eso, con esto hemos dado ya un paseo superficial, muy general, sobre todas las opciones de el entorno de Excel. Como ven, esto tiene opciones habidas y por haber que ni siquiera las personas que nos dedicamos a esto tenemos un pleno manejo 100% de esta herramienta. Lo que normalmente se hace es adquirir unas bases, pero esto del Excel es 100% de práctica, de machucar, y también hay mucho de autodidacta, de ser autodidacta, porque hay cosas que no vamos a poder resolver con lo que sabemos, pero vamos a tener las bases para saber qué buscar, por qué buscar eso y dónde tengo que insertar eso que busqué. Eso también hace parte del ciclo de conocimiento y de dominio para llegar a dominar esta herramienta. Muchas gracias.